Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Muchas gracias, compañeros. Vamos a hablar justamente sobre seguridad ciudadana con un especialista en esta materia, con un consultor que ha sido ministro del Interior por una parte y jefe de Vida por otra, Rubén Vargas. Señor Vargas, buenos días, bienvenido a RPP. Mávila Fernando, muy buenos días. Gracias por la invitación. Hemos escuchado al primer ministro Alberto Otárola decir en días pasados que se han introducido modificaciones en el uso de nuestra capacidad aérea en la selva que marcarían un antes y un después de la lucha contra el narcotráfico. ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer que no podíamos hacer hasta ahora? Puesto que tenemos helicópteros rusos, los Mi-25, que se desplazan rápidamente y que tienen capacidad de fuego. Pero está claro que no tenemos derecho a disparar contra nada que vuela en nuestro cielo, aunque sepamos que son avionetas que vienen de vecinos, por una ley en los Estados Unidos. Explíquenos, por favor, qué quiso decir el ministro Otárola. Fernando, ojalá fuera cierto y seguramente que estaríamos apoyando y aplaudiendo el anuncio del señor Otárola y del gobierno respecto a un antes y después en la lucha contra las drogas. Ojalá llegue ese momento y seguramente que todos los peruanos cerraríamos filas con esa decisión para que se ejecute, pero lamento ser aguafiestas si lo que el señor Otárola ha pretendido dar un mensaje firme contra el narcotráfico es básicamente un anuncio político sin mucho contenido. A ver, veamos. Lo que el señor Otárola dijo es de que Estados Unidos va a volver a apoyar la interdicción aérea. En sus mensajes en redes sociales se quedó ahí, en la interdicción aérea, que se va a retomar la interdicción aérea. Como sabemos, la interdicción aérea está en el marco de la lucha, del convenio de lucha contra las drogas Perú-Estados Unidos, y desde el 90-91 hasta fines de los 90-99, hubo un proceso bastante intenso de interdicción aérea letal, es decir, se derribaban avionetas, especialmente las que trasladaban cocaína y pasta básica, hacia Colombia. Pero lamentablemente el año 2001 se produjo un incidente en el que por error compartido entre los operadores de Perú y Estados Unidos se derribó una avioneta que transportaba a ciudadanos americanos. A partir de ahí se canceló y el gobierno americano, en efecto, y el Congreso americano prohibieron la cooperación directa o indirecta para la interdicción aérea. Ese es el famoso veto que se impuso. Exactamente, a partir de ahí se produjo el famoso veto y el Congreso americano se involucró y sacó esa ley que hace imposible que el gobierno americano coopere directa o indirectamente en este trabajo de interdicción aérea letal. Entonces, no se está retomando la interdicción aérea letal. Lo que se acaba de acordar es la interdicción aérea no letal. Es decir, va a haber un nivel de cooperación americana-peruana para que los pilotos de la Fuerza Aérea hagan acciones disuasivas, persuasivas, para que si le viene la gana a ese piloto del crimen organizado, a este narcotraficante, aterrice en algún punto que será inducido, pero no se va a poder utilizar la fuerza. Entonces creo que ahí estamos convirtiendo a nuestros pilotos de combate en una especie de serenazgo del aire. Sin posibilidad de usar armas de fuego, tratando de hacer prevención, pero nos olvidamos que estamos enfrentando al crimen organizado. Entonces, tenemos que utilizar la potencia que tenemos para enfrentar este problema que genera mucho daño a nuestra sociedad, a nuestra gobernabilidad, etc. ¿Y en qué exactamente entonces va a consistir ha dicho la interdicción aérea no letal. Interdicción, correcto. ¿En qué va a consistir? O sea, perdóname, pero ¿es un paso adelante? ¿Es un saludo a la bandera? ¿Qué beneficios puede traer? Porque lo que ha dicho el Premier es que finalmente esta decisión, viene del anuncio, es una lucha frontal, va a marcar, como decía Fernando, un antes y un después, que estén preparados porque estamos iniciando un momento de ofensiva por parte del gobierno en contra del narcotráfico, pero así como usted lo describe, ¿qué va a hacer? Simplemente ubicar en la práctica cuál es el recorrido que hacen estas naves de transporte de droga. Es más, Mávila, a ver, sí, algunos han denominado esto como un saludo a la bandera y yo lo que señalo es que estamos finalmente relativizando un concepto bastante sensible que es la soberanía aérea.
Si hay aeronaves extranjeras que están invadiendo nuestro espacio aéreo, la Fuerza Aérea tiene como responsabilidad constitucional y legal de hacerlo frente. Pero tenemos ya 2 décadas en el que estamos discutiendo qué hacemos con esas aeronaves que están trasladando cocaína todos los días, ¿no? Entonces, a tu pregunta, yo estoy recordando que la Fuerza Aérea ya tiene un protocolo para hacer esto que se llama la interdicción aérea no letal. Y no está resultando, no ha resultado. Y no resulta obviamente porque los narcotraficantes tienen la información de que en el Perú no derriban las avionetas. Y estamos, como dije, durante 20 años en plenas intentos de enfrentar esta ruta aérea, este puente aéreo, sin ningún éxito. Tenemos narcoavionetas en casi todas las regiones involucradas con cultivos de coca ilegal. En Huánuco, en San Martín, en todo el Huallaga, en Loreto, en Madre de Dios. De aterrizaje en cantidades. Son pistas de aterrizaje que se construyen con muchísima facilidad. La policía hace el esfuerzo de destruirlas, pero a los pocos días son nuevamente acondicionadas. Vamos, sí, Fernando. Vamos en una pausa. Lo que quería decir, Rubén Vargas, después de la cual quisiera que nos diga también una palabra sobre las consecuencias de lo que estamos descubriendo que está pasando en el Ecuador sobre nuestro país, porque estamos demasiado cerca y hay demasiadas similitudes, y la cocaína que entra al Ecuador es parcialmente peruana. Así que nos dirá su opinión, si es que ha podido ver el debate ayer, si hubo propuestas o no, al parecer no muchas, pero nos dará su opinión sobre ese tema. Por favor, señor Rubén Vargas. 8:47, vamos a la pausa. 8:52 de la mañana, continuamos hablando con el exministro Rubén Vargas a propósito de este anuncio que ha hecho el premier Alberto Otárola sobre el reinicio de la interdicción de avionetas que estén trasladando droga en cielo peruano, sacando droga de nuestro país. Un acuerdo que, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Otárola, permitirá que los Estados Unidos ofrezcan a nuestro país financiamiento, inteligencia, comunicaciones, mantenimiento, capacitación, así como apoyo logístico, técnico y administrativo que fortalecerán las acciones del gobierno peruano contra el tráfico ilícito de drogas. Y usted nos decía que no era tan, no era tan grande el anuncio, por lo menos en el impacto que va a tener. Y Fernando proponía también que nos haga un comentario o una reflexión sobre lo que ha ocurrido en Ecuador. Es el problema del narcotráfico, un problema, como vemos ahora, el crimen organizado, que ya trasciende las fronteras de los países. Si no hay una lucha frontal de todos en conjunto, una estrategia que pueda ser compartida, pues aquí los esfuerzos particulares no van a llevar a mucho. ¿Cuál es el análisis que usted haría de la situación que hoy se está viviendo en Ecuador, que también tiene que ver con la liberación de puertos para el narcotráfico, y lo que podría ocurrir si esto no tiene un alto en nuestro país? Sí, Mávila, a ver, redondeando un poco tu primera reflexión. Lo que necesitamos de Estados Unidos es, en efecto, mayores niveles de cooperación, pero una estrategia integral. Y usted dijo radares. Claro, la estrategia integral tiene que pasar, digamos, esto es un poco lecciones aprendidas de casi 30 años de lucha contra el narcotráfico, especialmente en el Alto Huallaga. Y sí hay ejemplos importantes de éxito en esta lucha en la región San Martín, en Huánuco, inclusive en Ucayali. Y las lecciones aprendidas ahí es que se necesita tener estrategias integrales, no reducir la lucha contra las drogas a la erradicación o al desarrollo alternativo o a la interdicción aérea, sino necesitamos estrategias donde estos elementos formen parte de una estrategia integral. Eso es la lección aprendida importante del Alto Huallaga. Entonces, lo que estamos viendo es, lamentablemente, de Estados Unidos y de los países involucrados en el consumo de las drogas cocaínicas que se fabrican en Perú, es casi como una retirada de la cooperación internacional. Nos gustaría escuchar el aumento de la cooperación con fondos frescos, por ejemplo, para el desarrollo alternativo, por ejemplo, para el trabajo especializado de la dirandro. Nos gustaría que la Unión Europea nos dijera que vamos a dar esta tecnología importante a la dirandro que va a permitir enfrentar al crimen organizado vinculado a esta economía ilegal. Pero no está ocurriendo eso. Y, por supuesto, tampoco no estamos viendo del gobierno la iniciativa para que eso ocurra. No estamos viendo del gobierno esa estrategia integral. Hasta este momento siguen absolutamente de espaldas, aislados, desarticulados, por ejemplo, la responsabilidad de la SUNAT para enfrentar el desvío de los insumos químicos. Estamos viendo absolutamente desarticulado una estrategia, el trabajo de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la misma SUNAT,
de vida está absolutamente debilitado y lo que necesitamos es que esa rectoría que tenía de vida lo asuma, se fortalezca en el marco de una estrategia integral, donde la interdicción aérea, qué pena, no letal, de acuerdo, sea un componente más, seguramente algo ayudará, pero no, lo que estamos viendo son anuncios y medidas aisladas, y eso realmente no va a tener ningún impacto significativo en la lucha contra las drogas. Rubén Vargas, brevemente, porque el tiempo ya nos vence, una palabra sobre la experiencia ecuatoriana. En el debate de ayer, lo que algunos sostienen es que los 10 años que Rafael Correa estuvo en el poder significaron dar facilidades a ciertos grupos para que utilicen los puertos ecuatorianos. Lamentablemente tenemos un problema cercano a eso, porque se dice que desde el Callao, nada menos, una buena parte de la cocaína que se exporta desde el Perú. ¿Qué lección debemos sacar del horror que ha vivido el Ecuador, donde una mafia impone que tal sea presidente y tal no? Fernando, lo que pasó con Ecuador es, digamos, una crónica en la que nosotros en el Perú estamos recorriendo exactamente esa misma ruta. Veamos, durante el gobierno de Correa, digamos, las acciones, las medidas de control contra los operadores de la droga, los carteles especialmente mexicanos y colombianos, fue bastante laxa, fue bastante porosa. Hasta permisivos han sido con los carteles de la droga, entregando o facilitando o, digamos, sin tener mucho cuidado en el uso de los puertos, especialmente el de Guayaquil. Y finalmente, estos narcotraficantes, al verse, digamos, con medidas más fuertes en Colombia y en Venezuela por parte de los Estados Unidos, se trasladaron a Ecuador como punto de embarque de la cocaína que se fabrica en Colombia y también en Perú. Y por supuesto ese negocio genera delitos conexos y entre ellas por supuesto el uso del sicario y digamos la subcontratación de organizaciones intermedias criminales locales. Esas organizaciones intermedias han ido creciendo con el negocio de las drogas y ahora tenemos organizaciones transnacionales. Lo que pasa en Ecuador, Fernando, puede repetirse en Perú, perfectamente puede repetirse y yo digo que es solamente cuestión de tiempo. Ecuador tiene un gobierno bastante débil igual que nosotros. Es más, yo diría que las condiciones en las que se encuentra el Perú son hasta mucho más propicias que Ecuador. Primero, tenemos economías criminales floreciendo, economías ilegales vinculadas a la cocaína, al oro ilegal, etcétera. Tenemos un gobierno debilitado, tenemos un gobierno casi en piloto automático, tenemos los penales hacinados. Tenemos ya dentro del Perú a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, el Comando Bermelo, los Tiguerones del Ecuador, etcétera. Entonces, en realidad, estamos con todo el terreno apto momento para de actuar que eso ante un problema se necesita que el gobierno deje ese piloto automático y enfrente con un poquito más de seriedad esta amenaza que no es solo a nuestra seguridad, sino también a nuestra democracia. Señor Vargas, muchísimas gracias por habernos explicado estos alcances y esta necesidad de una estrategia integral. Vamos nosotros a ir a la pausa, pero al volver vamos a conversar con Lucas Guercia, abogado especialista en Derecho Constitucional, a propósito de una decisión que adoptó el Ministerio Público de presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los acusa de delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. Vamos a la pausa y regresamos.